agua, árboles y frutos. Génesis capítulo 1 versículos 11 y 12. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie, y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla, según su especie. Siempre me ha fascinado este tema, porque cada vez que uno se detiene a contemplar la creación, no puede evitar pensar en la grandeza de Dios. Hay algo profundamente hermoso en ver cómo la naturaleza responde a la voz de su Creador. Lo que Dios habló, la tierra lo obedeció. Lo que Dios ordenó, la creación lo manifestó. Y en eso hay una enseñanza muy profunda para nosotros. Cuando miramos los mares, los animales, los árboles, los campos, el cielo, y todo lo que Dios hizo, entendemos que nada en la creación existe por accidente. Todo tiene orden, propósito, belleza y diseño. Todo habla de Él. Todo refleja que detrás de esta obra perfecta hay una mano sabia, poderosa y soberana. Y lo más impresionante es que la creación reconoce la voz de Dios sin discutirla, sin resistirla, sin poner condiciones. Desde el principio, cuando Dios habló, todo respondió conforme a su voluntad. La tierra produjo, las aguas se reunieron, los astros ocuparon su lugar, y cada ser viviente se movió dentro del orden que el Señor estableció. Desde el primer día vemos que la creación no se rebela contra su autor. Al contrario, se somete a su palabra y cumple exactamente aquello para lo que fue formada. Y eso, hermanos, no solo es hermoso de contemplar, sino también necesario de meditar. Y tal vez alguien podría pensar que, viendo esa obediencia tan perfecta en la naturaleza, un árbol, un animal o el mismo mar podrían ser más nobles que nosotros. Pero no es así. No lo son, porque al hombre Dios le concedió algo aún más alto: la capacidad de conocerle, de buscarle y de responder a su voz. La diferencia es que el hombre ha sido creado con espíritu, y ese espíritu nos conecta con Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Se nos ha dado conciencia, responsabilidad, capacidad moral, y una dimensión interior que nos llama a buscarle. Hay en el ser humano algo que no existe en el resto de la creación: la posibilidad de conocer a Dios, de responderle, de amarle y de volver a Él. Y en lo que voy a decir ahora, he tenido que investigar un poco sobre botánica, porque incluso en esos detalles que a veces parecen tan técnicos, también podemos ver cómo la naturaleza sigue el diseño de Dios. Y cuanto más uno observa, más entiende que la creación no contradice a su Creador, sino que confirma su palabra. En condiciones normales, la biología vegetal sigue un proceso ordenado. El árbol produce flores, las flores aportan el polen, y el polen fecunda la semilla. No es un movimiento caótico ni desordenado. Hay un patrón, una estructura, una continuidad establecida por Dios desde el principio. Esa semilla contiene la información necesaria para germinar, crecer y dar lugar a un nuevo árbol, a una nueva planta, y después a su fruto. Es decir, hay una continuidad de vida que se mantiene dentro del orden que Dios estableció. Y ahí es donde vemos con claridad aquello que nos dice la palabra, según su género. Dios habló, y la creación quedó marcada por ese principio. Cada cosa dentro de su orden. Cada semilla dentro de su especie. Cada fruto dentro del diseño que salió de la boca de Dios. Luego existen variaciones, árboles híbridos, especies obtenidas por estolones, esquejes o injertos. Y aunque muchas veces el hombre consigue alterar procesos, hay límites que siguen evidenciando el orden divino. Muchos no tienen semilla, y otros, aun teniéndola, la tienen estéril. Y uno se pregunta por qué sucede esto. La respuesta sigue apuntando al mismo principio. Porque no es según su género. Y ahí volvemos a ver la intervención del hombre intentando modificar lo que Dios ya había ordenado.
Pero aún así, la propia creación termina dando testimonio de que la palabra de Dios permanece por encima de cualquier intento humano. En los animales vemos algo parecido. Se pueden producir cruces como caballo con burra, dando lugar al mulo, o jilguero con canaria, dando lugar al mixto. Pero ahí aparece otra vez ese límite: esterilidad. Como si la misma naturaleza estuviera diciendo que no puede sostener indefinidamente aquello que se sale del orden establecido por Dios. Y también aquí vuelve a surgir la misma pregunta. ¿Por qué ocurre algo así? Porque la creación sigue mostrando que no puede sostenerse fuera del orden que Dios estableció. Porque la naturaleza se somete a su palabra. Sí o sí. Y si la creación entera nos está dando esta lección desde el principio, cuanto más deberíamos nosotros prestar atención a lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Y aquí es donde entramos de lleno en la predicación. Si observamos la Biblia con atención, veremos que hay muchos pasajes que hablan de árboles y de frutos. Y no están ahí por casualidad. Dios usa esas imágenes una y otra vez porque en ellas hay una verdad espiritual muy profunda. La vida interior siempre termina manifestándose hacia afuera. En la cercanía con Dios es donde el alma aprende a vivir, donde el corazón es trabajado, y donde finalmente aparece el fruto que Él demanda. Nadie da fruto verdadero lejos de la presencia de Dios. Amor. El amor del que habla aquí no es un sentimiento pasajero ni una emoción cambiante. Es una decisión profunda del corazón, una disposición que se entrega, que renuncia, que permanece, y que sigue amando aun cuando no recibe lo que espera. Es un amor que no vive calculando beneficios, que no se mueve por conveniencia, que no ama solo cuando todo va bien. Es un amor que persevera, que se entrega, que soporta, y que no se rompe fácilmente porque tiene su fuente en Dios. Y al hablar de amor es imposible no pensar en el Señor, en su amor sacrificial, santo, inmerecido, fiel. En ese amor que no se quedó en palabras, sino que se entregó a sí mismo. Cristo no solo nos habló del amor, nos lo mostró. Gozo. El gozo es una alegría profunda, estable, espiritual. No depende de que todo salga bien, ni de que el camino sea fácil. Nace de la relación con Dios, de saber que estamos en sus manos, de vivir con la certeza de que su presencia sostiene el alma. Podemos pasar por tristeza, dolor, pérdidas o pruebas, y aún así conservar el gozo. No porque neguemos lo que duele, sino porque hay una fuerza interior que nos permite atravesarlo de otra manera. El gozo no siempre quita la lágrima, pero sí le da esperanza. Paz. La paz es esa tranquilidad interior que solo puede existir cuando el corazón ha sido reconciliado con Dios. No es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso no depende del entorno, ni desaparece cuando llegan tiempos inciertos. La paz del espíritu permanece cuando no entendemos todo, cuando no controlamos todo, cuando no sabemos cómo terminará todo. Y precisamente ahí produce confianza. Paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar sin perder la calma, de esperar sin desesperar, de permanecer firme cuando el proceso se hace largo. Es no reaccionar con ira de inmediato, es saber tratar con personas difíciles, es resistir la prueba sin rendirse, y seguir confiando en Dios aun cuando el alma quisiera correr. La paciencia también es fruto de una vida rendida. Benignidad. La benignidad tiene que ver con la manera en que tratamos a los demás. Es esa bondad amable, esa disposición tierna, ese trato que no hiere innecesariamente y que sabe acercarse al otro con misericordia. Es ayudar sin esperar recompensa, es tener un corazón inclinado al bien, es poder ser instrumento de alivio para otros. La benignidad hace visible el carácter de Cristo en el trato diario. Bondad. La bondad no es solo ser agradable. Es hacer lo correcto delante de Dios, aunque cueste. Es amar la rectitud, inclinarse por la verdad y escoger lo que agrada al Señor. A veces implicará decir la verdad, otras veces corregir, otras veces actuar con justicia cuando sería más cómodo callar. La bondad tiene firmeza, porque no nace de la apariencia, sino de una conciencia alineada con Dios.
Fidelidad. La fidelidad es constancia, firmeza, permanencia. Es ser alguien en quien se puede confiar, alguien que no cambia con cada viento, alguien que permanece cuando otros se van. Es cumplir, mantenerse, sostenerse en pie aun cuando sea difícil. La fidelidad no brilla por lo espectacular, sino por lo constante. Y precisamente por eso tiene tanto valor delante de Dios. Mansedumbre. La mansedumbre es control del carácter. Es fuerza rendida a Dios. Es poder que ha aprendido a someterse. Es responder con calma cuando sería fácil estallar. Es no devolver enojo por enojo. Es saber guardar el corazón. La mansedumbre no es debilidad. Es poder bajo control, gobernado por el Espíritu. Por eso la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza sometida, carácter rendido, poder bajo el gobierno de Dios. Dominio propio. El dominio propio es esa capacidad de gobernarse a uno mismo bajo la dirección de Dios. Es aprender a decir no a lo que destruye, y sí a lo que edifica. Es no vivir bajo impulsos, caprichos o deseos desordenados, sino bajo el gobierno del Señor. Es permitir que Dios ponga orden donde antes había lucha, exceso o descontrol. En otras palabras, es aprender a vivir bajo Dios y no bajo impulsos, bajo dirección espiritual y no bajo desorden interior. Este fruto es la evidencia visible de una vida transformada. No es maquillaje espiritual, no es esfuerzo humano para aparentar, no es una conducta aprendida de memoria. Es obra del Espíritu de Dios en una persona que se rinde, que permanece cerca del Señor, y que permite ser trabajada por Él. Por eso el fruto verdadero no se imita, se produce. Ahora bien, la palabra también nos muestra lo contrario. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Las obras de la carne son evidentes. Y aquí vemos el plural, obras. Porque la carne divide, dispersa, corrompe y desordena. Eso es lo que hace la carne. Divide, desordena, corrompe y arrastra al alma lejos de la vida de Dios. Y atención a esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se nos habla de un estilo de vida, de una práctica continua, de una dirección del corazón. No está describiendo una caída puntual de alguien que lucha, se arrepiente y vuelve al Señor. Está hablando de una vida entregada a la carne, de alguien que ha escogido permanecer ahí. Y por eso el contraste es tan serio. La carne produce muerte, desgaste, sequedad y ruina. Pero el Espíritu produce vida, estabilidad, madurez y fruto. Por eso debemos ser como el árbol del Salmo capítulo 1, plantado junto a corrientes de agua, arraigado en el lugar correcto, alimentado por la fuente correcta. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua es una imagen preciosa del creyente que permanece cerca del Señor, que da su fruto en su tiempo, y cuya hoja no cae porque su vida está siendo sostenida por la fuente correcta. Debemos estar cerca de esa agua, que es Dios. Cerca de su presencia, cerca de su palabra, cerca de su voz, cerca del lugar donde el alma recibe vida. Porque un árbol puede tener apariencia por un tiempo, pero si no recibe riego termina secándose. Y de la misma manera, una vida lejos de Dios puede conservar forma durante un tiempo, pero no puede sostener fruto verdadero. Y dice también Mateo capítulo 7 versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que la pregunta no es si damos fruto, sino qué clase de fruto estamos dando. Porque o damos buen fruto, o damos mal fruto. Delante de Dios no hay término medio, porque tarde o temprano la raíz se termina manifestando en el fruto. En conclusión, la enseñanza es clara.
O vivimos en el Espíritu, o vivimos en la carne. O permanecemos cerca de la fuente, o terminamos en sequedad. O somos trabajados por Dios, o nos gobiernan nuestros propios deseos. Pero nosotros, Iglesia del Señor, hemos sido llamados para vida, no para muerte. Para fruto, no para esterilidad. Para permanecer en Cristo, no para secarnos lejos de Él. Y esa esperanza no es pequeña ni pasajera. Nos espera vida, y no cualquier vida, sino vida eterna con Él. Así que luchemos cada día por vivir en santidad, por vivir en rectitud, por permanecer cerca de nuestro Señor, y por dejar que sea su Espíritu quien produzca en nosotros el fruto que a Él le agrada. Que nuestra vida no solo tenga apariencia de árbol, sino también raíz profunda, savia viva y fruto verdadero para la gloria de Dios.